Hola amigos, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Hoy estamos en este podcast de Disconexo y el tema que hoy pretendemos cubrir es el origen de la homosexualidad y su papel en la sociedad. Es un tema demasiado interesante y que ha traído diversas controversias en cuanto a su manejo y pues hoy tenemos toda la intención de abordar un poquito de la historia, del origen y de algunas posturas desde la psicología, ¿no? Ya que es un tema que se abordó en el siglo anterior de esta manera. Entonces, pues a mí me congratula mucho contar con la profesionalidad de Carlos, que es psicólogo, entonces yo creo que nos podrá abonar una muy buena postura sobre este tema en particular y pues esperemos que les agrade, ¿no? Carlos, no sé si tengas algo que comentar para iniciar. Bueno, pues quizá hasta podremos abarcar un poquito de lo que es la diversidad sexual, no nada más la homosexualidad. En realidad, y quiero dejarlo muy claro, existe muy poca investigación acerca de la diversidad sexual, ¿no? Mucho está enfocado porque lleva más tiempo estudiándose hacia la homosexualidad, pero existe una variedad increíble de opciones, oportunidades o diversificación en cuanto a la orientación. Claro que sí, pues es justamente esto lo que nos da la apertura, ¿no? Hoy actualmente tenemos una comunidad LGTB y a la cual se le van sumando más y más términos cada vez, justamente por esta diversidad que tú mencionas, ¿no? Hoy la sexualidad ya no se expresa solamente como antes, ¿no? Hoy se ha ido clasificando más y ha tenido sus propios ajustes y yo creo que eso le va dando mayor riqueza a lo que es nuestra sociedad. Sin embargo, la falta de investigaciones o la falta de este conocimiento, más allá de la falta de, como la publicidad que se le puede dar, pues es muy acotada, ¿no? Justamente solo si eres una persona muy interesada, te puedes adentrar en el tema, pero creo que todavía falta mucha información o que la información sea más pública, ¿no? O de un manejo más para las mayorías. Yo creo que todavía está muy segmentada la gente que conoce sobre este tema, ¿no? Por eso es que me llama muchísimo la atención. Entonces, no sé si quieres comenzar. Claro, bueno, antes que nada, pues existen distintas teorías. No hay una ley específica que nos diga por qué nos gusta un género en específico, por qué nuestra preferencia. Entonces, algo importante a denotar es que dentro de la diversidad sexual también se encuentra la heterosexualidad, ¿no? Es una de las variantes que existe. Entonces, en la pluralidad, no solamente vamos a hablar acerca de la homosexualidad como tal, sino también la heterosexualidad es parte de esas variantes que existen. Esto lo digo como parte de la inclusión. Yo creo, en lo personal, que el añadir más siglas a la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera, simplemente hace más grande la distinción de lo que realmente me gustaría. A mí me gustaría ser seres humanos y punto, ¿no? Ya lo demás es como añadidura y es como decir, bueno, clasificarnos porque este, eh, si ya existe la clasificación por nacionalidad, por color de piel, por religión, por orientación política, le estamos añadiendo la parte sexual, le estamos añadiendo, no sé, lo que comes, si eres hamburguesolofílico, no sé, ¿no? Entonces yo creo que es mucha la clasificación que puede complicar más la integración social de lo que nos gustaría, porque realmente lo que buscamos con todo esto sería la integración, ¿no? ¿Tú qué opinas, Omar? Justo, bueno, a mí la verdad, el tema de la segmentación, ¿no? De ir segmentando a la sociedad siempre se me ha hecho algo terrible, más basado en una postura muy orwelliana, ¿no? Como lo que pasa en 1984, donde la neolengua la utiliza para romper la comunicación entre personas, ¿no? Y así ese gobierno que planteaba Orwell, pues podía manejar más rápido a las personas, ¿no? Habiendo una segmentación. Y sí, siempre he pensado que segmentar a una sociedad en pobres, ricos, después en sus religiones, color de piel y estatus sociales, va dificultando esto, ¿no? Sin embargo, en el tema de la diversidad sexual, yo creo que todos están integrados en una comunidad que se identifican como minoría,
porque así los han hecho ver durante toda la historia, pero sí conservan su propia identidad, ¿no? Y les gusta hacer valer su derecho a identificarse como con sus especificidades, ¿sabes? Entonces, yo no lo veo mal. Yo creo que mientras ellos se mantengan integrados, ¿no? Como un grupo que está luchando por los derechos de todos, de ser reconocidos de manera igualitaria, es correcto. A mí me parece genial, porque aparte, a pesar de que cada uno ha ido especificando sus gustos, sus ideas y sus motivaciones, pues se han mantenido juntos en esta lucha, ¿no? Por el reconocimiento de toda la comunidad, de toda la diversidad. Entonces, a mí me parece genial que ellos se estén integrando o se mantengan integrados a partir de que también se reconocen como distintos, ¿no? Y se me hace algo muy envidiable y que el resto de la sociedad debería de ir generando eso, ¿no? Generar una comunidad que reconozca sus propias diferencias, pero que aún así se mantenga integrada para la lucha en común. Entonces yo lo veo muy admirable esa parte que tienen, ¿no? Claro, y esto no significa que, por ejemplo, transexuales no nos podamos sumar a esta lucha y no podamos ser parte de esa comunidad que busca la igualdad, ¿no? Siempre y cuando se busque eso, la igualdad. Entonces, yo creo que eso puede hacer mucho más fuerte y más grande el movimiento que busca precisamente una cuestión de derechos humanos más que, pues, yo no lo diría reconocimiento. Yo creo que es igualdad lo que se busca o lo que yo defendería. Es que es muy, muy difícil, ¿sabes? O sea, el tema de que al principio mencionaba como homosexualidad, o sea, justamente, y tú lo referiste bien, antes nada más existía así, ¿no? O sea, era tan sintetizado la forma de verlo, pero sin embargo tuvo una evolución histórica muy, muy importante hasta nuestros días, ¿no? O sea, la homosexualidad ha sido un tema que se ha manejado de distintas formas a través del tiempo. O sea, Ujú. podemos hablar de los griegos, ¿no? Los griegos lo tenían bastante normalizado, la convivencia entre hombres y entre mujeres. Ellos estaban más enfocados en el tema social y en el tema de la edad, ¿sabes? O sea, dividían muy bien su clasificación entre activos y pasivos. Entonces, ellos no tenían problema entre que las relaciones sexuales fueran hombre-mujer, hombre con hombre o mujer con mujer, sino más bien quién era el activo y quién era el pasivo, ¿no? O sea, si la persona que tenía una mayor edad era activa sobre la persona que tenía menor edad, estaba bien. Si era al revés, por el tema de que ellos privilegiaban mucho la experiencia y la edad, era como algo bochornoso. Si la persona rica era la activa y la persona pobre era pasiva, lo veían bien. Si era al revés, también era como repulsivo, ¿me entiendes? O sea, ellos no tenían tanto la idea de los sexos o de los géneros, sino más bien del tema de la edad y del tema económico, ¿no? Entonces, eso te muestra cómo a través del tiempo la homosexualidad o esta diversidad sexual que rompe con lo que se llama tradicionalmente natural, o sea, porque aparte ni siquiera es normal, es como natural la palabra que se le da, que es algo que a mí se me hace inconcebible, pero lo que está fuera de esa naturalidad o de esa naturaleza humana, pues ha sido juzgado de maneras distintas, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de quiebre se da con la introducción de la moral judeocristiana a nuestra sociedad, ¿no? O sea, como ha pasado con muchas cuestiones terribles, la introducción de esta idea de que todo lo que estuviera fuera de la cultura judía, ¿no? O de esta idea moral judeocristiana principalmente, ya era malo, ¿no? Entonces, esta visión de la homosexualidad o de la diversidad sexual como un delito o como una actitud en contra de Dios, en contra de la naturaleza, en contra de la forma en la que fuiste creado, pues se me hace, desató hechos salvajes, ¿no? Matar a una persona por el simple hecho de que no tenga un gusto sexual que tú aceptes, se me hace algo muy desmedido, ¿no? Y fíjate que algo que surgió hace unos
¿qué te gusta? Como una nota hace unos 10 años para conmemorar justamente la lucha de la comunidad LGTB y otras letras, mencionaban que fue hasta 1990 que a la homosexualidad se le dejó de considerar como una enfermedad mental, ¿no? O sea, entonces, ese es un dato muy, muy importante, porque para la conciencia que tenemos hoy, se nos hace algo, este, impensado, ¿no? ¿Cómo diablos se creía o se pudo formar ese tema de que la homosexualidad fuera una enfermedad mental? Sin embargo, si leemos más, fue un acto de humanidad, ¿no? O sea, realmente considerar la homosexualidad como una enfermedad mental es un acto de humanidad. Los científicos que en su momento empiezan a tratarla o a decir que era una enfermedad mental, lo hicieron con la intención de salvar a todas las personas que estaban yendo a las cárceles o que estaban siendo asesinadas por el simple hecho de ser homosexuales, ¿no? Entonces, el contexto histórico es muy distinto. O sea, insisto, cuando te enteras de que la eliminaron en el 90, dices, ay, pinche gente loca. Pero cuando te enteras que le introdujeron para no matarlos, ¿no? O para que los dejaran de golpear, los dejaran de castigar o dejaran de ir a la cárcel, pues ya entiendes un poquito que, bueno, no estaban tan mal, ¿no? O sea, yo creo, y desde un punto muy personal, creo que esa evolución en cómo se ha ido tratando, pues hoy nos pone en un punto excelente, ¿no? Y nos da una gran oportunidad de generar nuevas relaciones, ¿no? Y entenderlo más, creo yo. Me suena muy interesante lo que me dices. O sea, fíjate, en mis estudios en la universidad basábamos mucho de la clasificación de trastornos mentales en el DSM-4. DSM es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. En su versión 4, los trastornos sexuales, y eran trastornos o disfunciones sexuales, y ahí venía mucho del travestismo, de la homosexualidad, ¿no? Yo mismo en mis estudios, no es que yo lo aceptara como una enfermedad, como tal, siempre he tenido muchos amigos de la diversidad, pero en ese entonces vi que en el manual venía como una clasificación de como un padecimiento, ¿no? Vamos. Y en realidad hay varias teorías que todavía apoyan esa parte. Mira, por un lado, tenemos ya sea la cuestión religiosa, ¿no? Que como bien dices, siguen mucho el lema de o estás conmigo o estás en mi contra. Y si estás en mi contra, entonces estás orientado hacia el diablo, hacia el demonio, hacia todo esto que se inventó a partir de Dante, ¿no? De Dante Alighieri, Ujú. del infierno. Pero está el aspecto también en que lo podemos considerar como la parte formativa, donde eh, en la educación, pues jamás se toca el tema. Al menos a mí no me tocó, no sé si en la actualidad mis hijos no he visto ningún tema al respecto, ya se ve como que existe, ¿no? Inclusive en los medios de comunicación, a veces hasta se ve forzado cómo incluyen aspectos de distintas razas, de distintos géneros, de distintas, ya el empoderamiento femenino o la diversidad sexual. Pero se ve forzado porque no le dan un contexto natural, sino que de repente te ponen a un drag queen que ya es el hada madrina, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó eso ahí? Está padre, está bien que se busque la inclusión, pero ¿por qué le pones un personaje que tiene que ser cómico, mágico, musical para poder serlo? ¿Por qué no un protagonista, no? Ahora salió hace poco la noticia de que iba a haber un Superman. Que iba a Entonces, ser bisexual, ¿no? Ujú. causa conmoción, ¿no? Causa como el impacto de el superhombre, Superman, pues también le prueba. Es que yo creo que es parte de toda la transformación que te mencionaba, ¿no? O sea, hoy
si bien moralmente todavía hay partes en las que se juzga mucho, ¿no? Esta diversidad en donde se les discrimina, sí se está buscando de manera imperiosa la inclusión. O sea, yo creo que hoy está cobrando mucho mayor sentido. A mí me sorprendió ahorita que hablas de programas de televisión. O sea, por ejemplo, que un personaje que siempre ha sido fuera de lo común, ¿no? Como lo es Gonzo dentro de los Muppets, ¿no? Es declarado diverso, ¿no? O sea, y es espectacular. Es un niño que siempre quiso estar vestido de mujer. Y a mí me parece la idea espectacular de que a los niños pequeños que están recibiendo toda la información para ser un ser humano, ¿no? Posterior, un adulto que contribuye a la sociedad, hoy se les empieza a dar esta apertura y se les vea, o sea, lo puedan tratar con normalidad, ¿sabes? O sea, estas nuevas ideas de educación sexual que si bien no se han implementado de manera oficial, sí se están dando en una diversidad de programas o de escritos, ¿no? O sea, a mí me gusta que esté fluyendo más esta información y que a nuestros hijos, desafortunadamente, pues no mucho a nosotros, sino a nuestros hijos o a las generaciones mucho más jóvenes, se les esté dando tanta apertura para reconocer con normalidad esto, porque así debería de ser y así debió de haber sido siempre, ¿no? O sea, es un tema normal, o sea, se da en otras especies animales, se ha dado en nuestra especie durante toda nuestra historia, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Tal vez hoy la forma de expresarlo sí sea nueva, ¿no? Por las condiciones de modernidad, pero hoy podemos expresar todo de distinta forma que antes. Pero esta diversidad se ha dado desde, pues a mí me gustaría que decir, desde la prehistoria, aunque no se tengan datos, ¿no? O sea, yo creo que esta naturaleza humana de la que se habla, pues es así, ¿no? Está dentro de nuestra humanidad experimentar, porque además se tocaban preguntas, ¿no? O sea, las personas nacen, se hacen, o cómo sucede ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la libertad que se ha dado, ¿no? En toda la sociedad sobre este tema, ha permitido que muchas personas que han sido curiosas o que de pronto les nace la curiosidad, lo puedan experimentar y no tengan tanto esta represión personal de mis papás me dijeron o mi sociedad me juzga, ¿no? Entonces yo creo que favorece mucho que ya se esté dando una apertura más amplia, que hoy se vea con mayor naturalidad. Y yo creo que en un futuro este va a ser un tema que no va a estar a discusión, ¿no? Y a mí me daría muchísimo gusto esto, ¿no? Seguramente, como bien sabemos, la moral es algo que se va cambiando, va transformándose junto con la sociedad a lo largo de la historia. Depende muchas veces de regiones, de culturas, pero hoy en día con la globalización estoy seguro que en el futuro seremos una sola cultura, seremos una sola raza, una sola especie, una sola comunidad. Bueno, es mi ideal, ¿no? Utópico, quizá, pero Sí, pues hablaremos de que no existirán todos estos tabús. Es el ideal. La realidad hoy en día es que sigue siendo tabú, no solamente claro. los aspectos sexuales, de raza, de religión, de todas las preferencias que haya, hasta por la comida, ¿no? Que si eres vegano, que si no lo eres, que si estás en contra de los animales o los derechos de quien sea. Hoy en día creo que la lucha por eliminar los tabús está creando otros tantos. Pero espero que en algún día, en algún momento en la historia del futuro, pues seamos una sola comunidad. En esta sociedad hoy en día, pues bueno, los tabús son lo de hoy. Los lords enaltecen todos estos tabús, ¿no? Porque son quienes más de repente brincan. Ya hemos mencionado anteriormente en el episodio pasado, por ejemplo, a Lady Coca-Cola y estas personas que de repente brincan porque algo está cambiando en la sociedad. Pues la sociedad se modifica, evoluciona. Eso es la moral cambia. Y lo que alguna vez fue normal, como en la antigua Grecia, la homosexualidad, lo que hoy llamamos pedofilia, por ejemplo, cuando antes no existía una adolescencia, ¿no? Y habían matrimonios en los que, pues bueno, no voy a entrar en controversia ahorita, pero
Pues si nos vamos a las bases de la historia, pues vemos que las diferencias de edades, que hoy le llamaríamos sugar daddy a alguien mayor, pero pues con alguien menor de edad, en lo que es actualmente, pues bueno, era algo normal. Entonces, habían muchas situaciones que antes eran normales, se han ido modificando. Hoy en día tuvimos otra normalidad y siento que en este momento preciso de la historia estamos en un momento de transición, en un momento de evolución social y después adoptaremos otra normalidad un poquito más estable. Llegará algún evento o una serie de eventos que empezarán otra vez a desestabilizar y eso es como normalmente se evoluciona, es normal. Más bien tenemos que aceptar que la evolución existe y que es parte de todo esto. En cuanto al origen de la diversidad sexual, mencionas mucha parte, bueno, mencionas la parte de las cavernas, ¿no? Como tal, dices bien, no hay registros. Sin embargo, la genética nos lleva a pensar que pues los genes no se crearon hoy en día, ¿no? No es que también provenga de una mutación en específico donde ahora somos mutantes de la diversidad, ¿no? Esto ya existía. Entonces, está en los genes. El siglo pasado se comprobó y se hablaba acerca de un gen gay. Hoy en día las investigaciones, aunque no están conclusas, develan que no es un gen, es la interacción de varios genes y generan muchas otras cosas que, insisto, todavía no está muy conclusa la investigación. En cuanto a la genética, por ejemplo, podemos ver que, por una parte, han habido un poco de levantamiento de información en gemelos. Un hermano gemelo es gay y resulta que estadísticamente en el 52% de los casos el otro hermano también lo es. Casi es mitad y mitad, ¿no? Entonces no deja muy, muy claro esa tendencia. Se ha visto, por ejemplo, en dos hermanos gemelos homosexuales, si los hijos resultan homosexuales. Y la estadística sale exactamente igual, ¿no? Más bien no depende o se ve que no es tanto el factor. Sin embargo, sí existe una diferencia entre neurológicamente, en cuanto a las neurociencias, por ejemplo, existe una diferencia entre el cerebro que tiene una tendencia y otro. No hablo de heterosexualidad, homosexualidad o cualquier aspecto de la diversidad, ¿no? No me estoy refiriendo específicamente a la comunidad LGBTTIQA+, o más. Estoy hablando acerca de las preferencias. En neurociencias se ven diferencias entre quienes prefieren hombres y quienes prefieren mujeres, sean hombres o mujeres, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo, que es la parte del cerebro, es una parte muy profunda del cerebro que regula varias funciones como sueño, vigilia, la temperatura, sed, hambre, etcétera. Y el callo cerebral, que es el puente de comunicación entre los dos hemisferios, suelen tener distinta cantidad de neuronas, o sea, una mayor cantidad de neuronas en alguno o en otro, dependiendo de la preferencia. El hemisferio cerebral derecho, por ejemplo, suele ser ligeramente más grande en aquellos que gustamos de las mujeres, seamos hombres o mujeres, ¿no? Pero una diferencia muy, muy, muy pequeña. Sin embargo, una parte muy importante, porque se me hace muy interesante, es en la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro en la cual procesamos las emociones. Determina cómo procesamos las emociones y cuando tenemos algún estímulo que activa las emociones, se prende, ¿no? Empieza ahí a haber un funcionamiento muy interesante y resulta que hay diferencia entre aquellos que gustan de las mujeres y a quienes gustan de los hombres. En aquellos que prefieren las mujeres, del lado derecho, si no me recuerdo, existe una mayor actividad y en aquellos que prefieren los hombres, del lado izquierdo, ¿no? O sea, es el procesamiento de las emociones neurológicamente hablando y a través de pruebas de biofeedback, que son cuando nos conectan así Uh -huh. electrodos y vemos cómo reacciona la mente,
sí existe un procesamiento diferente. Está visto que, por ejemplo, estadísticamente, aquellas personas que prefieren, que tienen un gusto hacia los hombres, sean hombres o mujeres, tienen un riesgo 2 o 3 veces mayor a presentar trastornos de ansiedad o de depresión por el procesamiento de sus emociones, no tanto por la preferencia, ¿no? Sino por cómo se procesa. Esta es una correlación que se ha hecho estadística. Entonces, también existen omisiones a la regla, Ujú. excepciones a la regla que no siempre, pues bueno, no es ley. Insisto, no existe una ley. Ok, Ah, aquí, ujú. perdóname que te interrumpa nada más para mostrar mi impresión de lo que estás diciendo. O sea, me deja muy impresionado lo que manifiestas. Y sobre eso yo te quisiera preguntar algo, ¿no? Y me agradaría, y espero que sí lo puedas contestar. Yo durante la universidad tuve una clase que se llamaba Psicología Social y estaba muy enfocada a ver la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no? Más que nada vimos acerca de eso. Y la profesora decía que según Freud, los homosexuales no nacían, se hacían, ¿no? Por parte de un proceso no cumplido o no bien llevado durante el complejo de castración o el complejo de Edipo, ¿no? Que eran los dos principales que manejaba en la infancia Freud. Entonces, que debido a un proceso que no se daba bien ahí, se desarrollaba la homosexualidad. Leyendo un poco más, pues ahora me entero, insisto, que el tema de empezar a tratar la homosexualidad como una enfermedad mental resulta, insisto, de la intención de estos médicos de no seguir matando y maltratando a más gente, ¿no? O sea, porque antes de que fuera una enfermedad psiquiátrica, pues era un delito. Entonces, digamos, tú como psicólogo, y ahorita con lo que estás expresando, que si hay realmente una funciones cerebrales que dependen del gusto hacia uno u otro género, ¿tú crees que se puede regular a partir de medicamentos que nivelen los comportamientos o algo así? O sea, en tu experiencia o con lo que me estás comentando, ¿crees que haya una forma de nivelar los impulsos que se generan a través de un gusto y otro? Existe también esa teoría. Han habido tratamientos psiquiátricos para curar la diversidad o la homosexualidad. Sin embargo, pues bueno, está comprobado que no han sido efectivos en el 100% de los casos. Hay personas que sí dicen que han sufrido una transformación a través de una de estos tratamientos, ya sean psiquiátricos, a través de medicamentos, o psicológicos, a través de terapia. Sin embargo, existe una postura interesante porque hay quienes dicen que es la práctica homosexual o bisexual, etcétera, que van a través de la neuroplasticidad modificando cómo actúa el cerebro. Y hay quienes afirman que el cerebro, mediante su formación y estructuras, es que determinan la homosexualidad o bisexualidad. Um, no te voy a aclarar, no te voy a decir esto, ¿no? Porque no existe una Okay. investigación tan profunda. Y realmente creo que no es algo tratable porque no es algo que se tenga que curar, ¿no? Te decía, existe un funcionamiento diferente, eso es una realidad comprobada científicamente. ¿Qué lo determina? No se sabe. Existe una escala que se llama escala de Tinsley, que explora, por ejemplo, siete distintos niveles de esa escala. Los extremos son la homosexualidad y la heterosexualidad. Y en medio existen 5 niveles de bisexualidad, ¿no? La realidad, yo te diría, no existe nadie en los extremos. Si tienes un amigo, tienes un poco de homosexualidad en ti, eso te ayuda a generar vínculos con personas del mismo género, ¿no? Eh, eh, creo que en esta diversidad, o todo el universo que cabe entre esos 5 niveles, ahí estamos todos. Entonces,
¿Qué tanto qué tanta homosexualidad hay en ti? Depende, ¿no? Y en el punto medio, teóricamente, porque no está comprobado ni siquiera empíricamente, teóricamente en medio estaría la bisexualidad, ¿no? Pues me gustan ambos sexos. Entonces, la bisexualidad, digamos, pura. Eh, Hay aspectos de estas preferencias que se han explorado, decíamos, desde las cavernas, porque una teoría es que pues, los genes se han ido heredando y otra es que dentro de eso podemos explorar hacia el pasado y pensar en que la mayor vinculación entre hombres, por ejemplo, generaban a personas dentro de la manada que cuando iban de cacería protegían a la manada, ¿no? O protegían al grupo de hombres que iba de cacería. Pero estas mismas personas que eran más protectoras hacia hombres, también eran más protectoras hacia la manada, estando en comunidad. Se piensa que estos hombres que sentían mucha mayor afinidad con otros hombres, también resultaban ser mejores padres, disminuían los casos de infanticidio, que en las especies animales es algo como muy común, pero protegían a los niños y esto era un promotor de sostener la especie. Además de que esta conducta resultaba atractiva también para las mujeres. ¿Por qué? Porque buscan proteger a sus hijos, ¿no? Más bien, buscan con quién procrear. Entonces, estos hombres que tenían mayor afinidad hacia hombres, también eran mejores, como mejores padres de familia. También existían las mujeres, y eso está visto en muchos homínidos y en muchas evidencias arqueológicas o paleontológicas, donde mujeres guiaban a la tribu, ya sea hacia puntos de agua, ¿no? Fuentes de agua, lugares donde había comida o refugio. Lideraban, había un matriarcado. Entonces, los hombres tenían unas funciones, habían mujeres específicas que eran líderes que tenían otras funciones y habían hombres y mujeres que se encargaban de procrear. En todo esto salió una diversidad porque, por ejemplo, esa mujer líder era admirada, querida, valorada y a veces también de alguna forma se volvía el objeto de la función sexual de alguna otra mujer, ¿no? Por precisamente tener este poder sobre la manada. Por otra parte estaba el macho alfa protector, líder, cazador, ¿no? Asesino de las demás Lomo especies, plateado. el macho lomo plateado, que también resultaba atractivo hacia los otros dos géneros. Y entre esto vemos como el origen de toda la diversidad que puede existir, toda la gama de posibilidades que existen en medio, ¿no? Entonces, creo que es algo que se trae en la sangre, que se trae en los genes, que todos ejercemos hasta cierto nivel. Yo puedo abrazar a un amigo, darle un beso en la mejilla con mucho cariño, con mucho amor de hermanos, y no pasa nada, ¿no? Y podemos convivir hombres y mujeres en total plenitud, tanto en amistad como de otras formas, y no pasa nada. Entonces, creo que todos tenemos de todo, todos somos iguales, y obviamente tenemos ciertas diferencias, así como te pueden o no gustar las hamburguesas, o como te pueden o no gustar la comida vegana, son gustos, son preferencias, o a veces, o muchas veces, o casi siempre lo tenemos en los genes, ¿no? Eh, las teorías, pues bueno, no se cierran a una sola posibilidad. Las teorías son muchísimas, pero sí es importante señalar cuáles son estas eh, impresionantes, para mí me parece impresionante, estas impresionantes fuentes de información que nos llevan a pensar, pues bueno, quizá hasta lo eres y nunca lo has probado por alguna represión social, y entonces pues eres el típico closetero, ¿no? Que se dicen por ahí. Fíjate que pasaba mucho antes, en específico con los hombres mayores de 40 años, ¿no? No recuerdo bien la estadística, pero antes el examen de próstata era obviamente la revisión
pues, rectal, ¿no? La Entonces, oportunidad de muchos. muchos hombres, después de este examen, se daban cuenta o por fin aceptaban que su gusto era ser penetrados, ¿no? Entonces, es algo que poco a poco se ha ido desmitificando, ¿no? O sea, sí sigue siendo un tema tabú, sigue habiendo muchísima discriminación, muchísima ignorancia sobre el tema, pero sí ha ido evolucionando desde mi parecer de manera positiva. Yo creo que nos acercamos a un punto de una liberación, pues casi romana, ¿no? O griega, o sea, que yo creo que eran dos culturas más enfocadas en el placer y en la libertad, ¿no? Que pues lo que se vino después mediante las culturas occidentales, ¿no? Que hubo esta influencia del judaísmo, ¿no? Y del cristianismo y que siempre estas iglesias utilizaron pues la religión como medio de control, ¿no? A partir, como tú lo mencionabas hace rato, con la inclusión del infierno de Dante, pues se genera una mayor represión, ¿no? Ya, dándole vida a un mundo de tinieblas donde te iban a torturar y vas a pagar por todo, ¿no? Y donde ellos empezaron a dictar no solo lo que era bueno y malo a partir de su idea, de su religión, sino, insisto, esta idea de lo que era natural, ¿no? Ellos empezaron a definir lo que el hombre o lo que el ser humano tenía que ser, no a partir del reconocimiento de la historia, ¿no? Sino a partir de lo que ellos decidieron que tenía que ser el hombre, ¿no? Porque si bien ellos siempre han manejado que Dios creó al hombre a su semejanza. Yo siempre he tenido la idea de que es el catolicismo el que crea a Dios a semejanza del hombre que ellos quisieron ser, ¿no? O sea, ellos dictaron muy bien los límites de lo que iban a aceptar que se podía hacer o no. Y a partir de esa idea en la que vivimos muchísimos años, pues hemos tenido o tuvo un impacto del cual apenas vamos saliendo en varios aspectos, ¿no? O sea, a pesar de que la ilustración se genera en los 1700, en el siglo XVIII, no hemos, ya han pasado más de 3 siglos, pero no hemos podido avanzar, ¿no? O sea, todavía no nos hemos podido quitar todas estos mitos que nos dejaron, ¿no? Y desafortunadamente, digo, yo no tengo nada en contra de las religiones, solo los estudio como hechos históricos, yo no tengo ningún problema con alguna religión, pero el efecto que nos ha dejado la Edad Media, esta época de oscurantismo llamada así, pues apenas la hemos ido despojando, ¿no? O sea, yo creo que este tema de la sexualidad y de su reconocimiento en esta época pues es muy positiva a comparación de lo que muchas personas sufrieron, ¿no? A mí se me hace, insisto, sí se me hace terrible que una persona haya sido juzgada como delincuente por el simple hecho de querer a una persona o de desear a una persona en un momento en el que no era bien visto, ¿no? Porque al final solo es eso, ¿no? Como tú lo mencionabas, tú lo refieres hoy o lo haces similar al gusto por un tipo de comida, ¿no? Entonces, imagínate que hoy te fueras a la cárcel o que fueras condenado a muerte porque eres vegano, ¿no? O sea, es un acto extremo, insisto, o sea, tal vez parecería muy cruel decir que era una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica, pero yo lo valoro más como un acto de humanidad, ¿no? O sea, tal vez ya 100 años después dices, no fue así, pero de tratarlo como un enfermo mental a tratarlo como un asesino o como un delincuente, yo creo que sí es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, no sigue siendo algo positivo, no lo aplaudo,
en este momento, no preferiría que se hiciera así, pero sí creo que en el momento en el que se dé ese cambio de ser delincuente a enfermo, yo creo que fue muy positivo, ¿no? O sea, yo desde la manera personal, ¿no? Bajo mi propio juicio, creo que a estas personas que se les trató así, se les dio una oportunidad de mantenerse vivos y tal vez de fingir, ¿no? En cierto aspecto se les dio una manera alterna, que yo agradezco o yo siento que gracias a toda esta lucha que se ha dado, pues hoy se está reconociendo y se está dignificando, que solo es un gusto, que solo es una preferencia y por lo tanto no se les tiene que discriminar, ¿no? Se les tiene que reconocer en la plenitud de todos sus derechos como seres humanos que son, ¿no? Entonces, a mí yo creo que este proceso que se ha dado bajo el juicio social, juicio moral que tiene la diversidad sexual en las personas, hoy creo que va caminando, hoy creo que se ha obtenido muchas ganancias, o bueno, ellos han obtenido muchas ganancias y yo espero que esta lucha se mantenga con esta fuerza, ¿no? Porque cada quien podrá tener su opinión de cómo lo hacen, ¿no? O sea, yo recuerdo que los desfiles, la marcha gay, así bautizada, genera mucha polémica, ¿no? En cuanto a su forma. Y la mayor parte de las personas que se oponen a este movimiento se dejan más ir por la forma de cómo se hace la marcha que por el sentido que tiene la marcha, ¿no? O sea, y yo creo que, y lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Nuestros enfoques a veces están o son inadecuados. Nos enfocamos en lo que no tenemos que ver, ¿no? O sea, el tema de la marcha de la comunidad se debe de seguir observando como un movimiento o como un día en donde ellos se salen a manifestar por el reconocimiento de sus derechos. ¿Cómo lo hagan? No tendría por qué ser importante, ¿no? O sea, yo creo que lo importante de esto es que la gente entienda que no es ningún delito o ninguna aberración la preferencia que ellos tengan, ¿no? Cada quien tiene esta libertad de decidir qué quiere o qué no quiere para su vida, porque al final es para la vida propia, ¿no? O sea, la preferencia que yo tenga no le afecta a nadie más, ¿no? Entonces, yo creo que así como no tenemos afectación o influencia sobre los otros, deberíamos de entender que todos son libres para elegir lo que desean, sin importar lo que desean, ¿no? O sea, tú mencionabas hace rato el tema de la pederastía, ¿no? De la pedofilia. Pues justamente en Grecia también era permitido, ¿no? O sea, hoy es algo sumamente mal visto y en ese momento no, ¿no? O sea, también hemos ido evolucionando y hay puntos que sí podemos ir buscando y afinando, ¿no? Porque hay muchas personas que se lo juegan con eso, ¿no? Critican a la comunidad, ¿no? O al reconocimiento de los géneros, lo critican porque dicen, bueno, entonces si a mí me gustan los niños, ¿por qué no me pueden aceptar? ¿No? O sea, si me explico, o sea, ellos dicen, si un hombre está en la libertad de elegir si le gustan los hombres, ¿por qué yo no puedo elegir que me gusten los niños? ¿No? O sea, ese es un gran debate, es un gran Y dilema, yo creo que ¿no? no es como el tema ahorita, porque como para entrar en ese tema tan profundo, obviamente también implica qué tanta capacidad de elección tiene la contraparte, ¿no? Porque en Era, esa está la libertad. era lo que te mencionaba, ¿no? O sea, no podemos comparar, o sea, estos dos casos, ¿por qué? Porque tú ya estás infiriendo en alguien que no tiene la misma madurez mental, ¿no? O sea, si me explico, no son comparables, ¿no? Y O sea, volviendo un ni poquito a uno esta con parte otro. de, perdón, de la madurez mental, también existe la posición de que es el ambiente quien determina la sexualidad. Por eso el miedo, por ejemplo, a que en televisión exista cada vez mayor exposición de la diversidad, ¿no? Y existe de repente las personas que dicen, no, es que van a hacer que los niños sean gays o lesbianas o etcétera por la influencia de los medios de comunicación. Y tú dices que no hay que fijarnos tanto en la forma de cómo se lleva a cabo la marcha de la comunidad, de la diversidad,
Pero yo creo que desde la teoría de la comunicación sí importa, porque ¿cómo, si lo que queremos generar es conciencia para lograr la igualdad, cómo estoy transmitiendo el mensaje, cómo lo está captando el receptor, cómo está interpretando y qué retroalimentación estoy buscando de ese mensaje mismo para saber que se captó de la manera adecuada, ¿no? O sea, ¿tú crees que si en la marcha gay todos fueran vestidos de traje, les harían más caso? No es la forma de vestir o de desvestirse que es lo que se comenta, ¿no? Creo que sí es la cuestión de saber qué es la libertad ¿Y qué es el libertinaje? y qué es el libertinaje. Sí, claro, o sea, pero insisto, es el reconocimiento del día, ¿no? O sea, Ah, sí, totalmente. si tú lo haces y si tú te enfocas en cómo lo están haciendo, estás perdiendo de vista el objetivo de, ¿no? O sea, es igual que otro tipo de marchas que siempre dicen, es que porque eso vandalizan, pues justamente para llamar tu atención y los escuches, ¿no? Tal vez en la marcha gay no vandalizan, pero hacen este tipo de desnudos o de vestimentas exóticas justamente para llamar la atención, para que la gente se fije en lo que están haciendo y que atraer las miradas hacia lo que están exigiendo, ¿no? O sea, yo insisto, o sea, sí, tal vez hay veces que quedan excedidos los temas por cuestiones de que van pasando niños y que es generalmente la queja social que hay, yo iba paseando por Reforma con mi niño y vio a estos hombres semidesnudos, ¿no? Sí va a haber gente que resulte violentada en cuanto a su aspecto moral, sí, claro, ¿no? O sea, lo tengo perfectamente claro. Pero justamente el tema de las manifestaciones es eso, es escandalizar, ese es el objetivo, llamar la atención. Yo prefiero que lo hagan así, a que lo hagan destrozando cosas. Y no me opongo a que destrocen cosas en otras manifestaciones, ¿no? O sea, tampoco voy a decir, ay, es que no lo deberían de hacer así. Cada quien plantea los objetivos y la forma en la que quiere llamar la atención. Y yo creo que siempre que hay una manifestación, siempre hay una forma de luchar, ¿no? Y la que cada grupo considere necesaria será según su causa, ¿no? O sea, yo no podría criticar eso porque sé que la intención es llamar la atención. Pero, o sea, yo a lo que voy, yo creo que ellos lo hacen bien, ¿no? Y nosotros siempre, los espectadores, tendríamos que estar concentrados en qué están buscando y en darnos cuenta de que lo que ellos buscan es la libertad, ¿no? O sea, y yo creo que es muy, muy válido, o sea, el hecho de ser libre, de que una persona sea libre de expresar lo que tiene que expresar. O sea, es que te lo mencionaba, o sea, imagínate estar en la época de Franco en España, ¿no? O sea, que por el simple hecho de querer besar a un hombre, ¿no? Te mataran, te fusilaran, ¿no? Sigue O sea, pasando. El joven de 24 años de A Coruña recibió una paliza mortal entre gritos de maricón, según los testigos, lo que ha provocado una oleada de manifestaciones contra la homofobia en el país. en algunos países, ¿no? No, en México afortunadamente. Samuel, marcha reciente, ¿no? O sea, hay casos todavía donde han matado a personas, digamos, quizá no por el hecho de ser gays, O pero sea, si sí están hay expresándose. asesinatos homofóbicos, pero no a partir del Estado. ¿Me explico? Ajá. O sea, es que esa es la diferencia. O sea, lo que yo te tocaba con Franco es un tema de Estado. El gobierno te trataba como un delincuente, ¿no? O sea, y era lo que yo te trataba de expresar. O sea, el hecho de que una persona no pueda ser libre, pero ya que esta institución que se creó para garantizar el bienestar de sus ciudadanos no cumpla con eso y no te deje ser como tú quieres ser, es una cuestión muy grave, ¿no? O sea, y hoy se ha generado eso, o sea, hoy se ha evolucionado hasta esta parte. Y todavía no se puede, no han ganado la libertad total porque todavía hay mucho juicio social sobre sus preferencias, ¿no? Entonces, es indignante, y yo lo veo así, no poder ser, y se da ese manejo, ¿no? No poder amar a quien tú quieres por un juicio social, no ser libre de amar. O sea, yo creo que siempre el amor es algo positivo y siempre se le ha dado bajo todas las tonalidades un tono muy positivo al sentimiento del amor y ellos no son
libres de hacerlo, ¿no? O sea, literal, se les juzga por la forma en la que aman a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que esa discriminación que sufren es muy importante y no puede pasar desapercibida, porque al final lo que ellos están pidiendo y por lo que ellos están luchando es por ser libres de amar a quien ellos quieren, ¿no? O sea, no es, sí es un tema que se ve reflejado en sus derechos y en la no discriminación, pero lo que piden es ser libres para amar. O sea, trátame como una persona normal porque lo único que me hace distinto de ti es mi forma de amar o a las personas a las que yo quiero amar, ¿no? Creo que Entonces, das en el clavo, o sea, eh, voy a decirlo así, ¿qué importa con quién te metas? Lo importante es que puedas amar a quien tú quieras, ¿no? O sea, las dos partes son tu libre elección, pero al otro, ¿qué le importa? O sea, ¿por qué no se ocupa de su vida? ¿Por qué no se preocupa? Y si los demás hacen o prefieren otras cosas, no está en su incumbencia. Ahí es donde yo creo que se invade la libertad de los otros con el pensamiento, digámoslo así, hecho en piedra, ¿no? De la prehistoria, no diría de la prehistoria, más bien este pensamiento arcaico, obsoleto, de la, tan cuadrado, ¿no? Del machismo, cuando existe una diversidad increíble de la cual todos podemos aprender, todos podemos ser y todos podemos ser libres de amar, ¿no? Por eso digo, es el punto. El poder amar a quien tú quieras, eso yo creo que no tiene nombre y es la mayor expresión de libertad que puede existir. claro, ¿no? O sea, ni siquiera está grabado como derecho, ¿no? Pero al final es uno de los principios que más busca el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano como tal, siempre esta relación sentimental que genera con su familia en un principio y que después va expresando hacia los demás círculos de la sociedad. O sea, al final, insisto, no creo que tendría que ser juzgado nadie por la persona a la que quiere amar, ¿no? O a las personas, porque aparte hoy hay esta este nuevo tema del poliamor, ¿no? Entonces, yo creo que hasta se generan muchos vínculos, o sea, el ir aceptando que cada quien tiene una forma de amar diversa, le va permitiendo a la sociedad irse reintegrando en este aspecto, o sea, un fenómeno que pasaba antes, ¿no? Era el tema de los divorcios por infidelidad, ¿no? Y hoy va en aumento, no un tema de libertinaje sexual, pero sí un tema de reconocimiento de las multiparejas, ¿no? Donde la monogamia va perdiendo fuerza, ¿no? O sea, cada vez se ha buscado más darle sentido a que el ser humano no es monógamo, ¿no? Porque de nuevo, el tema de la monogamia no es un tema histórico, ¿no? O sea, no es un tema que socialmente se haya presentado en todas las sociedades. O sea, fue una implementación en el mundo de Occidente gracias a la cultura judeocristiana, ¿no? O sea, si bien los judíos sí han mantenido esa historia o esa creencia, los demás, ¿no? O sea, el mismo hecho en la Biblia está reconocido, ¿no? Uno de los grandes patriarcas hebreos o judíos, Abraham, tuvo hijo con dos personas distintas, ¿no? Con su esposa y con su servidumbre, ¿no? Que de ahí salió Ismael y salió Isaac, ¿no? Entonces, no había un tema de monogamia en el Antiguo Testamento. Eso se establece ya en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es más la parte donde ya tiene una influencia romana o se hace una designación romana como medio de control, ¿no? Entonces, también hoy esta lucha de la diversidad pues, se ha ido generando esta nueva forma de construir pues relaciones amorosas, ¿no? Donde ya no se reduce el amor a dos personas nada más, sino que ya se van involucrando más. Y desde mi perspectiva, eso va permitiendo que se integre más la sociedad, ¿no? Porque empiezas a detectar que había funciones o estructuras sociales que estaban quedando obsoletas, ¿no? Entonces, hoy estas nuevas dinámicas
yo le veo mucho futuro, ¿no? O sea, yo veo que pueden generar una reintegración social, ¿no? Porque al final están basadas más en la comprensión y en el amor. ¿Me explico? O sea, hay una mayor, dentro de estas relaciones poligámicas, pues hay una mayor comunicación, ¿no? Entonces, se requiere un nivel de aceptación y de comprensión mayor. Entonces, yo creo que tienen mucho futuro para ir reestructurando una sociedad como la nuestra, como la sociedad mexicana, que está muy desintegrada, más a partir de la crisis del 94, en el que el número de divorcios aumentó de manera extrema, ¿no? Entonces, yo creo que este nuevo tipo de relaciones son una nueva oportunidad para que se vaya reintegrando una sociedad que había perdido ese sentido, ¿no? Poco a poco vamos viviendo la revolución sexual que escribió Wilhelm Reich, ¿no? Que hablaba acerca de que la represión pues era precisamente lo que causaba una tendencia hacia la delincuencia y hacia la parte oscura de la humanidad, ¿no? Y hablaba de que pues esta supresión que existía hacia los niños y a los adolescentes pues era lo que precisamente facilitaba la autoridad para los padres, pero implicaba el crear pues aspectos más hacia los vicios humanos que hacia las virtudes. Y pues bueno, tenía el teorema dentro de este libro de la revolución sexual que pues, si realmente existiera una libertad sexual, se acabarían las violaciones y otros muchos delitos a través de lograrlo. Creo que más bien, más que lo sexual, es orientarnos hacia el amor hacia la humanidad, como una sola comunidad, como lo decía en el inicio, y mucho de esto implica también el tener en cuenta que tenemos que tener una conciencia hacia lo que uno mismo hace y dejar de fijarnos más en lo que los demás hacen mientras no me lastime, no infrinja, no tanto la moral se tiene que infringir para que se vaya transformando, sino, pues tu propia libertad, ¿no? Si la libertad del otro no invade la tuya, pues no pasa nada. Decía alguien, por ejemplo, hace poco, respeten mi derecho de enfermarme, yo quiero salir sin cubrebocas y yo quiero enfermarme, quiero tener la enfermedad y si me quiero morir, me quiero morir. Oye, espérate, pues no implica nada más eso, sino que vas a enfermar a otros y en algún momento me va a tocar a mí o le va a tocar a alguien de mi familia. Entonces Claro. creo que por eso hacía hace rato la distinción entre esta parte de libertad y libertinaje, porque hay que respetar la libertad del otro, si no, no es libertad, ¿no? Y esa es la única diferencia que haría en cuanto a la parte de la influencia de los medios, la influencia de la sociedad. Hay que verle el lado positivo, el poder de alguna forma abrir la mente y abrir la posibilidad no implica que te cambien tu orientación, sino que sepas quién eres, que puedas elegir quién eres, Es que ¿no? volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada. Muchas veces nos enfocamos a lo que recibimos, a las informaciones que recibimos. O sea, al final, si tienes una preocupación por lo que está viendo tu hijo en la televisión, pues sé responsable y observa y explica lo que está viendo. O sea, no dejes que los demás den el mensaje y critica, es que no lo dijeron como yo lo quería decir o no dijeron lo que yo quería decir, pues dilo tú, me explico, o sea, no puedes estar solo criticando que si lo que se ve en la tele o en internet o en eso corresponde a tus creencias, ¿no? O sea, al final debes de hacerte responsable y no ponerte a luchar contra el progreso, ¿no? Sino ir delimitando qué es lo que quieres para la formación de tus hijos. O sea, en un tema que yo espero que toquemos más adelante, pero sí es sumamente controversial, el tema del aborto, ¿no? O sea, yo le creería más a una persona que se define como pro vida si fomentara más la adopción y buscara mecanismos para que fuera una opción en vez de abortar, según ellos, defendiendo la vida, buscaran mecanismos para fomentar la adopción y liberar los mecanismos de adopción. O sea, si su lucha se basara en eso,
le daría un plus, pero como simplemente se basa en criminalizar a las mujeres que toman una decisión contraria, a mí no me corresponde, ¿no? Y insisto, en un momento posterior, en otra plática lo podremos abundar más, pero justamente son esas cosas, ¿no? O sea, nos dedicamos nada más a criticar las acciones y no a dar opciones positivas o opciones constructivas nada más, ¿no? Entonces, este tema de que cómo se están manejando las cosas en los medios de comunicación, pues también tenemos que asumir la responsabilidad de que hay una evolución social que se está presentando en estos medios y que nosotros tenemos que explicarle a los que dependen de nosotros qué es lo que queremos que sepan, pero que al final esa decisión no va a estar en nosotros, ¿no? O sea, la definición de cómo ellos se quieran representar más adelante, pues nunca va a depender de nosotros, ¿no? Y eso No, es. y me gustaría mucho, por ejemplo, hablar acerca de las consecuencias de lo contrario, las consecuencias de la represión, las consecuencias de la falta de comunicación. Que no vamos a hablar acerca de pues embarazos pues, de prematuros y de pues bueno, que ya encontraron al niño con otro niño en desnudos y explorándose. Eso creo que es mucho más común. Me gustaría que cada quien de aquellas personas que nos vean y que tengan hijos evaluara qué riesgos correría su hijo o hija en caso de no poder expresar su sexualidad. El 100% de los adolescentes con tendencias homosexuales que he recibido como pacientes y que han tenido trastornos de ansiedad, sea debido a la represión. Trastornos de ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada, entre otros, depresión, precisamente porque ellos ni siquiera sabían quiénes eran y se negaban a la oportunidad por el rechazo, por la represión que O venía por desde su miedo, familia. ¿Perdón? o por miedo a su familia, ¿no? O por miedo a su familia, ¿no? Y miedo a los demás. La verdad es que me decía un amigo gay, es que para ser gay hay que tener mucho valor, ¿no? Por todo lo que sufrió. Y esto me lo dijo en una ocasión en que su hermanito menor de repente agarró una falda y se la puso. Y le dijo, quítatela. A mí me asombró mucho, ¿no? Le dije, oye, tú eres el menos indicado para decirle eso. Dice, no, es que yo ya lo sufrí y quiero protegerlo. La verdad es que siento eso, ¿no? Y digo, ¿y lo vas a proteger reprimiéndolo? Dice, no sé, no sé. Y entonces ahí descubro, ¿no? Antes de ser padre yo, ¿cuál es el temor de muchos de enfrentar lo desconocido? Pero si existe una base de educación, una base formativa desde el hogar donde explicas cuál es la situación y lo ves también con cierta normalidad que a muchos les cuesta, ¿no? Porque pues venimos de una educación, de una cultura machista, de una tendencia histórica diferente, pero en este momento de transición hay que adaptarnos. La inteligencia es también la capacidad de adaptarte, no es reflejo de la capacidad de adaptarte. Por eso los cavernícolas dejaron de ser cavernícolas, porque dejaron de ser víctimas de su ambiente, sino que se adaptaron al mismo y supieron aprovecharlo a su favor. ¿Cómo puedes, de alguna forma, aventajar a tus hijos y a las generaciones futuras, informando, educando, dándoles valores que vayan acorde a lo que está sucediendo? Y obviamente permitiéndoles esa libertad que los eximan de sufrir enfermedades o trastornos derivados de la represión y ser personas conscientes y libres, conscientes de lo que están haciendo, de las repercusiones que tiene lo que hagan, pero también libres de elegir qué hacer y a quién amar. Claro. Lo cual no va en contra de la disciplina, No, para ¿no? nada. O No, sea, no, no. entonces nada más hay que saber cómo enfocar eso, ¿no? O sea, yo creo que, y es muchas veces lo que sucede, la libertad se confunde con el libertinaje, ¿no? Y la libertad siempre tiene esas consideraciones de respeto hacia los demás. Me gustaría nada más señalar que hicimos una encuesta en el grupo que tenemos en Facebook, ¿no? En el cual, pues bueno, vamos a poner el enlace para que puedan conectarse también y puedan por ahí comentar, argumentar
discutir, proponer temas en los cuales vamos a poder presentar aquí mismo. Obviamente vamos a poner sus participaciones para que sean valoradas. Bien, entonces vemos que la mayoría de las personas ha elegido la opción de elige su preferencia sexual, ¿no? Cada quien la elige, ese es el origen de la diversidad. Otros tantos, que no es la mayoría, pero le sigue, dicen que así se nace, que es el resultado de factores biológicos. Después está la opinión de depende de la situación en que esté, así que cualquiera de las tres primeras es una muy buena opción. Las opciones eran precisamente que así se naciera, que fuera un resultado biológico o que fuera una influencia. Le sigue la opción de no sé, no tengo información para opinar. Y por último, la parte de la influencia, ¿no? Los menos piensan que la influencia es el factor que determina el origen de la diversidad sexual. Pero bueno, seguimos con la encuesta abierta, vamos a ver cómo siguen reaccionando y en el siguiente episodio pues vamos a recordar este tema para mencionar nada más cuál fue el resultado de la encuesta. Yo creo que es momento de concluir con este tema, ¿no? Entonces, si nos comentas algo para cerrar. Creo que, pues bueno, a fin de cuentas es importante resumir en que estamos en un momento de transición histórico, un momento en el que estamos transformando la moral. No sabemos cómo resulte, estamos viviéndolo todos juntos. Lo importante es hacerlo de una manera consciente, informados y siempre permitiéndonos la oportunidad de amar a quien nosotros decidamos amar. Pues muchas gracias. Yo nada más para cerrar me gustaría decir que justamente es eso, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, la diversidad o la lucha de esta comunidad de la diversidad sexual y a la cual nos podemos integrar muy bien los que nos consideramos distintos, pues está en la lucha por el derecho a amar a quien ellos quieren, ¿no? Y yo creo que nadie, y expresado de esta forma, yo creo que no hay persona que le pueda negar a otra el derecho de amar, ¿no? Entonces, para mí eso encierra todo, ¿no? Y yo creo que por eso es la lucha más justa de todas, ¿no? Que ellos estén luchando por ese derecho de amar a quien ellos quieren y de la forma en la que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues, de mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes